Pichincha Universal, generando noticias. El economista Pablo Dávalos está en los estudios de Pichincha Universal y nos ha llamado la atención esta decisión del Banco Central que dejará de publicar el resultado anual del PIB durante los próximos 3 años. En términos generales, el PIB es la cifra que todo el país conoce, más importante, que refleja el desempeño económico de un país, pero el Banco Central se encuentra en un proceso que ellos han denominado cambio de año base. ¿Por qué lo hace, mi querido Pablo? Explíquele a la gente de qué se trata el tema. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. El Producto Interno Bruto es el indicador preferido de los economistas, a pesar de todas las críticas que ha recibido en los últimos años, pero es el baremo con el cual de una u otra manera nos permite comprender de qué forma la sociedad está construyendo riqueza año tras año, trimestre tras trimestre. ¿Cómo se calcula ese Producto Interno Bruto? El componente más importante es el consumo. El consumo representa 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Siempre que se afecta el consumo, se afecta toda la riqueza. Después viene la inversión, tanto pública como privada. Después viene el gasto del gobierno, también forma parte del PIB. Y finalmente el sector externo. Ahora bien, para calcular este PIB se utiliza una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es cuando registras entradas y salidas de todos los insumos que utilizan varios sectores de la economía. Se utilizan alrededor de 60 sectores económicos. Esos sectores económicos utilizan recursos y utilizan insumos de otros sectores, qué sé yo, el sector turismo, por ejemplo, utiliza de la construcción, utiliza de restaurantes, utiliza de petróleo, de electricidad, de servicios financieros, etcétera, y se contabiliza al final lo que se han utilizado todos los sectores. Pero lo más interesante de este cálculo, de esta matriz insumo-producto, como lo llamamos los economistas, es que nos permite determinar el valor agregado. ¿Qué es esto del valor agregado? Es el pastel, el famoso pastel que hablan los economistas, el pastel que se genera, pero ¿cómo se distribuye este pastel? ¿Cuánto de ese pastel va a los trabajadores y cuánto de ese pastel va a los empleadores, a los empresarios? Y esto es interesante porque cuando tú tienes eso, tú dices, sí, efectivamente el Ecuador está creciendo, pero el crecimiento del Ecuador, en vez de redistribuirse hacia quienes más lo necesitan, en realidad se concentra en pocas manos. Es decir, el PIB crece 1%, 2%, 3%, pero ese crecimiento no se distribuye. ¿Y cómo demostrarlo? Ahí. Lo demuestras específicamente ahí. Igual, en cambio, cuando la economía entra en recesión, ¿quiénes pagan los platos rotos de la recesión? Nunca son los empresarios. La porción de los empresarios que se denominan excedentes brutos de explotación con respecto al tamaño de esa torta siempre se mantiene igual, e incluso, lo que es paradójico, en contextos de recesión aumenta el tamaño de esa torta, si tú quieres, de esa distribución. Si hacemos la torta del PIB, nosotros vamos a ver que alrededor del 80% de esa torta, 4/5 partes de esa torta se van a manos de los empresarios. Y apenas el pedacito que resta se va a manos de los trabajadores. Entonces, cuando tú dejas de calcular eso durante 3 años, porque puedes cambiar el año base y demás, entonces tú no tienes cómo medir eso, tú no tienes de qué forma comprender el impacto de las políticas que tú estás haciendo. Tú dices, voy a adoptar una política A, B, C o D, pero cuando quieres medir ese impacto, cuando quieres ver las interrelaciones de sectores, no tienes la fórmula de saber eso. Tú puedes decir, claro, tengo el PIB trimestral, pero el PIB trimestral toma en consideración los grandes sectores, son 20 sectores que se toman para calcular el PIB trimestral, pero el mapa conjunto, si tú quieres, esos 60 sectores que constituyen lo fundamental de la economía, desaparecen. Y es raro porque cambiar el año base sí, es un problema técnico, pero no amerita, si tú cambias el año base, suspender la elaboración de las cuentas nacionales. Tú simplemente mantienes un registro de cuentas con un año base y vas incorporando el siguiente año base con otro registro para que se puedan establecer incluso comparaciones y demás. No suspendes, no debes suspender la generación de información que es fundamental para la definición de política pública por cuestiones metodológicas. Entonces aquí vemos una intención política, ¿no?, más allá de las cuestiones de método, y es el hecho de que no podemos comprender exactamente cuáles son los impactos que están teniendo políticas recesivas sobre sectores específicos y sobre los trabajadores, sobre las personas que generan el valor agregado. No podemos tenerlo, curiosamente, durante 3 años.
Se podría entender, creo yo, los economistas podemos entender que tú suspendas durante un año hasta que vayas acoplando la metodología entre el uno y el otro. Podría pensarse que en un año podrías proyectar los datos, la metodología anterior y después sobreponerla y tratar de armonizarla con la nueva metodología para que no te quedes sin datos. Pero 3 años es una locura, o sea, 3 años, o sea, no sé, yo no conozco de casos que eso lo permite. Incluso el mismo Fondo Monetario no lo permite. El Fondo Monetario no permite que un país se quede sin cuentas nacionales durante tanto tiempo, ¿no? ¿Qué está detrás? Una intención de soslayar responsabilidades con respecto a decisiones de política económica que tienen efectos reales en sectores asimismo reales. El sector de la construcción, por ejemplo, el sector de la manufactura, etcétera, que son los que van absorbiendo, si tú quieres, el costo de esas políticas, y el momento en que no tenemos la posibilidad de obtener cifras, nos quedamos ciegos frente a esas políticas, a esa evaluación que nos permitiría de una u otra manera comprender de qué forma están impactando esas políticas, ¿no? Una cosita, justamente para evidenciar cuán necesario es tener esta información de primera mano y que durante 3 años, veremos si es que se puede permitir, admitir y demás, van a estar ocultos a los operadores económicos. ¿Se puede comparar los números que teníamos en cuanto a crecimiento en el 99 y crisis que devino una dolarización en el 2009, que luego de la crisis mundial, de la burbuja inmobiliaria, también pasó factura a las economías latinoamericanas, y la actual? Comparemos esas cifras. Cuando tú comparas las cifras de crecimiento trimestral generalmente y después del crecimiento anual, pero por periodos, para que sean significativos. Si tú haces un corte en un periodo, tienes que hacer un corte en un periodo similar. Es decir, si tú cortas en 10 años, tienes que compararlos esos primeros 10 años con los subsiguientes 10 años. Si cortas en 5 años, con los subsiguientes 5 años, para que tengan una especie de racionalidad temporal, para decir, en estos 5 años, estos 8 años, en estos 10 años, hubo este comportamiento y después tuvimos este otro comportamiento. Entonces, el PIB, en el caso del Ecuador, somos una economía primaria, pero en todo caso somos una economía que ha experimentado un incremento en los precios de los commodities, sobre todo desde el año 2006-2007, que se empezó a incrementar el precio del petróleo. Estamos a nivel de exportaciones de commodities, creo yo, con importantes incrementos en el banano, importantes incrementos en el camarón, importantes incrementos en flores. Es decir, es una economía pequeña, pero es una economía que genera bastantes excedentes. Lamentablemente, el problema de nuestra economía, además de la reprimarización, y eso lo puedes observar en esas cuentas nacionales, es la distribución. Es decir, somos una economía que está generando, en términos de Producto Interno Bruto, alrededor de 108.000 millones de dólares. Pero si tú incorporas las importaciones, que también son parte, si tú quieres, de la producción, si no la producción nacional, sí del comercio nacional, tú tienes la oferta final, como la llamamos, que llega alrededor de los 125-130 mil millones de dólares. Es una cantidad fuerte, es una cantidad potente. Somos una economía no pequeñita, somos una economía ya mediana a nivel de América Latina, y eso ha habido, si tú quieres, se ha expresado en los últimos años. Ha crecido el nivel de consumo interno, ha crecido la clase media, las demandas de la clase media cada vez son más importantes en términos de importaciones, en términos de generación de valor agregado, pero tenemos fuertes problemas de redistribución. En ese contexto tú tienes sectores empresariales que no quieren que exista redistribución del ingreso, es decir, que cierran la posibilidad de que se redistribuya el ingreso. Es decir, el Ecuador tiene todas las posibilidades de generar mejores ingresos para los ecuatorianos, de pagar mejores salarios, porque eso nos dicen las cifras, pues. Las cifras nos están diciendo que estamos generando 108.000 millones de dólares en términos de PIB y más de 130.000 en términos de oferta final. Entonces, si tenemos eso, ¿por qué los empresarios ahora intentan, por ejemplo, una redistribución regresiva, si tú quieres decir, concentrar ellos más riqueza y que los trabajadores tengan menos riquezas con leyes como la flexibilización laboral? Entonces, con estos datos que tú tienes en cuentas nacionales, tú les puedes decir a los empresarios, a ver, señores, sentémonos, pensemos bien y aquí están los datos. No se justifica bajo ningún concepto, ninguna estrategia de flexibilización laboral. ¿Por qué no se justifica? Porque el país está generando riqueza.
de una u otra manera, a pesar de la intención gubernamental de provocarnos una recesión, estamos generando riqueza. Si estamos generando las condiciones de la riqueza, hay que redistribuirla de la mejor manera. Y es curioso y paradójico porque mientras más redistribuyes la riqueza, finalmente quien se lleva esa redistribución, por una parte se elevan los salarios, pero también se elevan los ingresos de los sectores o de los grupos económicos más importantes. Te pongo un ejemplo. Si tú ganas 400, te incrementan a 500, a $600 tu salario básico, finalmente terminas comprando una cadena de supermercados que puede pertenecer a la familia Ray, a la familia Sarnizki o a la familia Ortiz, pero finalmente ese incremento salarial termina en los bolsillos de uno de los grandes grupos económicos, pues, ¿no? O terminas comprándote un auto que puede, de una u otra manera, con las cuotas que vas pagando cada mes, esos recursos terminar, sea en General Motors o sea en la familia Juri, pues. Es decir, te pagan un mejor salario y tú ese salario lo viertes en esos grandes grupos. ¿Por qué? Porque tienes un alto grado de monopolización de la economía. Y eso también lo puedes ver en cuentas nacionales. Es decir, tú despliegas los sectores, los 60 sectores de cuentas nacionales, y tú dices, por ejemplo, en este sector, ¿cuáles son las empresas que más ventas tienen en el sector? Y tú vas a ver que conforme vas haciendo la lectura de cada sector, vas a ver que en cada uno de los 60 sectores de la economía no hay más allá de 2 o 3 empresas que controlan ese sector. En algunos incluso tienes una sola empresa, 2. Entonces, eso te permite tener un mapa, si tú quieres, de la economía nacional, un mapa de la redistribución, un mapa de la concentración del ingreso, un mapa de cómo impacta la política pública ya en el sustrato, si tú quieres, de la economía. Quedarnos sin esa posibilidad de tener datos durante un periodo tan importante como son 3 años es dejarle ciego al país, dejarle en la ceguera para definir políticas públicas, para definir políticas económicas. Una ceguera que no se justifica, porque en este momento tenemos instrumentos, tenemos software de inteligencia artificial, etcétera, que nos pueden ayudar a realizar ese cambio de metodología de una manera más fácil, de una manera más expedita, y el Banco Central además tiene los recursos económicos para contratar los técnicos, la inteligencia artificial, el software y demás, para hacer esa transición de una manera mucho más rápida. Entonces, cuando te dicen que van a hacer una transición, puedes justificar 6 meses, 1 año, puedes decir ya, necesitas 1 año para acomodar las 2 metodologías, puede ser, pero que te digan que necesitas 3 años para una metodología que te puedes llevar máximo 6 meses, 1 año, máximo 6 meses, ¿por qué? Porque hay en este momento las tecnologías a nivel informático que te permiten esos cambios de metodología. Decir que se va a llevar adelante en 3 años es al menos sospechoso. Ahora, la última pregunta, porque sé que tiene que irse economista. ¿Se trata de ocultar los impactos que tendrán las imposiciones del FMI en cuanto al plan que lleva adelante el gobierno? Y es raro porque el propio Fondo Monetario te obliga a tener una contabilidad nacional para poder evaluar incluso eso. Es sumamente raro, ¿no? Porque si el Fondo Monetario te está obligando a que tengas datos y que los armonices con las metodologías que ellos tienen, y tú de tu parte no presentas esos datos y dices, no, sí voy a presentar, pero los datos trimestrales son un resumen. No, pero tú no necesitas el resumen para elaborar políticas públicas y comprender los impactos de la política económica, necesitas el cuadro completo, ¿no? Ese resumen te puede servir provisionalmente durante unos 6 meses hasta que vayas acomodando, si tú quieres, pero quedarte 3 años, yo creo que es un causal para que la Asamblea Nacional llame a explicaciones a los técnicos responsables de esto, por ejemplo, y les digan, a ver, señores, ¿por qué 3 años? Cuéntenos. Los expertos nos dicen que ustedes necesitan máximo 6 meses, pero ustedes se van a demorar 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son los mecanismos alternativos? Esto es un causal para que la Asamblea Nacional llame a su interior a los responsables de mantener las cifras del país, ¿no? Creo yo, una asamblea además que quiera de una u otra manera ganarse la legitimidad del pueblo, pues, ¿no? Porque si hay una institución que está muy mal en términos de credibilidad y legitimidad, es justamente la Asamblea Nacional, que está hecho para eso justamente. Y si la Asamblea Nacional necesita apoyo, hay un montón de técnicos que le pueden apoyar, absolutamente gratis, además, para decir, bueno, ¿por qué 3 años? Entonces, técnicamente puedo decirlo, no se justifican los 3 años. Se puede justificar máximo 1 año.
Entonces la Asamblea podría pedir explicaciones al sí, Banco Central. Debería pedirlas. Debería llamar a su seno para que, y además debería formar un comité de expertos para de una manera contraponer, o si tú quieres, contrastar lo que dice el experto del Banco Central con lo que dice el comité de expertos de la Asamblea y tomar decisiones sobre el efecto. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.